presencia deleita el alma. Denle una fuerte ovación a nuestro Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Tome asiento, por favor, tome asiento. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Quiero abrir las escrituras con usted, hermano, en Jueces, capítulo número 10. Venía meditando, ya que es un viaje no muy largo. Desde San Bernardino aquí me hago 15 minutos, dijo alguien, aleluya. Venía en el auto y venía meditando la palabra y de repente el Señor me empezó a hablar acerca de este libro de Jueces. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Jueces? El libro de Jueces, mis amados hermanos, es un libro que muestra el poder de Dios, muestra, toda la Biblia muestra el poder de Dios, pero a lo que me voy a referir es cómo el libro de Jueces muestra el poder de Dios en favor de su pueblo Israel. Usted sabe que Israel estaba rodeado literalmente por enemigos, como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy las naciones que están alrededor de Israel literalmente son enemigos de Israel y lo único que quieren ver es a Israel desaparecido del mapa, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que eso jamás se logrará porque Dios protege a los suyos. ¿Cuánto creen eso? Si no, mírese usted, por favor. Dios le ha protegido, ¿o no? Dios le ha protegido. Han venido sobre usted, han venido tormentas, han venido luchas, dificultades, mas sin embargo, usted está de pie. Usted puede levantar sus manos, alabar, adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Eso es así, hermano, ¿de acuerdo? El hecho de que uno fallezca no quiere decir que Dios no estaba con uno, sino que llegó el tiempo. ¿De acuerdo? Pues todos tenemos un tiempo determinado sobre la tierra y no vamos a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿verdad? Esa es la realidad, hermano. Pero la realidad que yo observo aquí en la palabra de Dios es cómo Dios en su amor y en su misericordia protege a Israel, pero también, escuche lo que le voy a decir, en su amor y en su misericordia, cómo Dios permite que Israel a veces quede en las manos de sus enemigos. Yo quiero que observe, por favor, y a veces uno puede llegar a pensar, pero eso no es amor. Oh, hermano, cuando Dios permite que algo venga a tu vida, no es porque te aborrece, no es porque te dejó de amar, es porque a través de eso va a corregir ciertas deficiencias que hay en nuestro ser. Debemos entender que Dios corrige, porque no quiero utilizar la palabra castiga, porque hay gente que dice que Dios no castiga, pero Dios a veces nos da nuestros buenos hincharazos y chanclazos de vez en cuando, ¿o no? Y Él tiene buena puntería, le aseguro, hermano. Pero la cuestión es esta, que a veces Dios nos tiene que dar nuestras correcciones. ¿Por qué? Porque indudablemente todavía no estamos como Dios desea que estemos. ¿Es así o no? Yo quiero que observe, por favor, lo que acontece aquí en el libro de Jueces. El libro de Jueces muestra, como le decía, el amor de Dios, la corrección de Dios, pero también muestra el caos que había en Israel. Cuando usted termina de leer el último, ¿me entendió, verdad? Cuando usted termina de leer el último capítulo de Jueces, en el último versículo dice claramente, y cada uno hacía lo que quería, porque no había rey en Israel. Ahora, escuche por favor eso antes de que leamos aquí, porque nosotros sabemos muy bien que los reyes fueron establecidos luego, cientos de años después, cuando Samuel se le pide, el pueblo le pide a Samuel y le dice, queremos un rey como las demás naciones. Cuando este último versículo que le estoy mencionando ahora, en el último versículo del último capítulo de este libro de Jueces, dice que cada uno hacía lo que quería porque no había rey. Escuche por favor, yo no lo interpreto solamente como que no había rey
físico, sino que Israel lamentablemente no había establecido a Dios como rey en su corazón. Cuán importante es entender eso, hermano, porque usted y yo lo primero que debemos hacer es establecer a Cristo Jesús como rey en nuestra vida. Un rey no es solamente el que dictamina ciertas cosas, sino que es el que gobierna sobre tu vida, el que es soberano, el que has entendido que tiene el todo poder y se lo has entregado, le has entregado tu vida, tu corazón. Es importante eso, hermano, porque la palabra nos dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, diga conmigo: Jesús es mi Rey. No, pero con convicción: Jesús es mi Rey. Él es tu Rey. ¿De acuerdo? No hay otro rey, no hay otro ser sobre tu vida más que Cristo Jesús. No hay hombre, no hay mujer, no hay señorío, no hay potestad más que Cristo Jesús sobre tu vida y la mía. Amén. Uy, escuché pocos amenes. ¿Será porque está lloviendo afuera o qué? Ajá. ¿Quién vive? Ah, está, pero no me grite. Muy bien. Capítulo número 10, versículo número 6, por favor. Usted a veces dirá: ay, qué irreverente este pastor. Es que yo tengo gozo, hermano. Y el gozo que me dieron, hay una alabanza que dice: el gozo que me dieron, nadie me lo puede quitar, porque no me lo dio el mundo, Dios me dio el gozo y la alegría. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, hermano, el gozo no se va. Capítulo número 10, versículo número 6. Cuando lo tenga, deme un amén fuerte. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron, escuche esto por favor, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y versículo número 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Amén. Que Dios añada gran bendición a su palabra. Mis amados hermanos, le decía a usted que me llama mucho la atención este libro de Josué, porque indudablemente todos nosotros al leer la palabra, al leer desde Génesis hasta Malaquías, estamos conociendo historia, ¿de acuerdo? Y nosotros ya sabemos todo lo que pasó por la historia, pero la realidad es de que Dios ama o amaba, no, perdón, la palabra es correcta, ama a Israel en gran manera, y en esta época no había diferencia alguna, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y cuando Dios prometió que iba a hacer algo en Israel, debemos entender, mis amados hermanos, que cuando Dios promete, Dios cumple. Hay promesas que Él hace que no necesita que tú hagas nada para que Él las cumpla, pero hay promesas, hay otro tipo de promesas. Lea la Biblia y las va a encontrar. Hay otro tipo de promesas, mis amados hermanos y hermanas, que Dios nos da a nosotros, pero requiere de que cada uno de nosotros tengamos ciertas acciones en nuestra vida, tanto interna como externa. ¿De acuerdo? Usted sabe que tiene un espíritu, un alma y también un cuerpo. No somos solamente un cuerpo, somos seres tripartitos, ¿de acuerdo? Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así Dios nos ha dado un espíritu,
un alma y un cuerpo. Por lo tanto, la Escritura nos dice que debemos tener absolutamente todo nuestro ser tripartito agradable a Dios. ¿Es así o no? Lea por favor 1 Tesalonicenses capítulo número 5 verso 23 y dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. O sea, en pocas palabras, Dios está tratando con tu espíritu, Dios trata con tu alma y también está tratando con tu cuerpo, ¿de acuerdo? Por eso es que a veces de repente nos enfermamos, hermano, o llega algo a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y automáticamente lo primero que hacemos es clamarle a Dios. Hermano, hay una diferencia tremenda. Antes salías corriendo al doctor, y ahora lo primero que haces es: Señor, sáname, haz una obra. Eso no quiere decir que no vamos al doctor, ¿de acuerdo? Pero Señor, tú tienes el todopoder, como estábamos leyendo en las peticiones de oración. Alguien que dice allí: yo sé que Dios me puede sanar, que Él tiene el poder. O sea, puedo ir al doctor, pero aunque el doctor de repente diga: ya no hay esperanza para ti, tenemos un Dios grande y todopoderoso que nos dice: yo soy tu esperanza. Oh, qué cosa preciosa, hermano. Israel había aprendido a conocer a Dios a través de aquellos hombres como Moisés, como Josué, hermano, que habían sido hombres que mostraron, no ellos, sino, que Dios mostró su amor, su misericordia, su poder, su magnificencia, su señorío sobre Israel, y no solo sobre Israel, sobre todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Yo juzgaré, le dice Dios a Abraham, yo juzgaré a la nación que oprima a Israel. Escuche por favor, hermano, tú no tienes un Dios que está ajeno a lo que te sucede, a lo que te acontece. No importa que vengan opresiones a tu vida, que hombre o mujer se levante en contra tuyo, tú tienes un Dios grande y todopoderoso que vigila y vela por tu vida. Y aunque no nos guste aceptarlo, Dios juzgará al que se levante en contra de ti. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que decir: Señor, échatelo al plato. A ese patrón que no me quiere aumentar el sueldo a $50 la hora, Señor, quiébratelo. No. Pida misericordia. Amén. Pida misericordia, amor, que Dios trate con ellos, hermano, con nuestros enemigos. No podemos desear la destrucción de nuestros enemigos. Amén. Deseemos que Dios los cambie y los transforme. Yo observo esto aquí, hermano, y digo: Señor, qué tremendo. Israel, una vez más, tú, después de años, hermano, algo que me llama la atención, después de años de levantar hombres e inclusive una mujer, y esto podríamos platicar, hermano, porque con respecto a Débora hay mucha tela que cortar, ¿de acuerdo? Porque se malinterpretan muchas cosas con respecto a ella. Pero, hermano, indudablemente Dios levantó también a una mujer para liberar a Israel en una batalla, ¿de acuerdo? Dios hizo cosas grandes y hermosas, levantaba hombres, hermano, con una fuerza y un poder descomunal, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Sansón, un joven, hermano, que había nacido como cualquier otro. Indudablemente había una promesa, hubo un anunciamiento, de acuerdo, del nacimiento de él y un montón de cosas, hermano. Pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él juzgó a Israel de una forma tremenda, maravillosa. Cuando dice juzgó, no era que él era un juez como los jueces que conocemos hoy en día. Lo que él hacía era llevar al pueblo a las batallas, o él salía a las batallas, él tomaba la quijada de un asna y mataba filisteos. Es impactante lo que Dios hacía a través de ese joven, que no era fortachón como lo muestran hoy en día, con músculos y todo así. Era así como yo, así como yo, guapo, inteligente, nada. Era un hombre normal. Por eso los filisteos, cuando lo veían, se quedaban asombrados de la fuerza y el poder que había en él, porque no era fuerza y poder humano, era la fuerza y el poder del Dios que lo tomaba. Por eso debemos entender, hermano, lo que nosotros tenemos no es fuerza, es poder nuestra, es la fuerza y el poder de nuestro Rey, de nuestro Señor, llamado Jesucristo de Nazaret. Por eso es importante ver esto, hermano. Ellos
Dios levantaba un juez y ellos tenían victoria. Dios levantaba otro juez y tenían más victoria. Pero entre medio de un juez y del otro, Israel se venía abajo. Lea la escritura, por favor. Se venía abajo. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que tú levantabas estos jueces o estos salvadores en Israel con ese minúscula, ¿de acuerdo? Porque nosotros sabemos quién es nuestro Salvador. Amén. ¿Quién es su Salvador? ¿Cómo se llama su Salvador? Muy bien. Entonces, hermano, escuche, por favor, estos salvadores que Dios levantaba, porque ellos estaban bajo la opresión, lo leyó junto conmigo. Venían los filisteos, venían los amorreos, venían estos enemigos y los oprimían, y a veces por 10, 15, 18, 20, hasta por 40 años venían a oprimirlos. Pero de repente, cuando ellos se volcaban a Dios, es importante esto, hermano, cuando ellos se volcaban a Dios, Dios levantaba un Salvador. Pero cuando ellos empezaban a volcarse hacia los dioses ajenos, Dios quitaba a ese juez y permitía que los enemigos se enseñorearan de ellos. Cuando yo miraba esto, hermano, esto que estamos leyendo ahora, y el Señor me venía hablando en el vehículo de camino de San Bernardino para aquí, el Señor me decía, ¿tú crees que es culpa de los jueces o culpa de quién? ¡Wow! Y yo me quedé pensando, hermano, y sin duda alguna hubieron jueces que lamentablemente, disculpe la expresión, pero la arruinaron. Como por ejemplo Gedeón. Gedeón fue un juez, ¿o no? Y hizo algo tremendo. Dios hizo algo maravilloso a través de él. Pero luego lea por favor la historia de Gedeón y va a ver que se desvía. ¿De acuerdo? Y así con muchos jueces aconteció eso, como por ejemplo, que estábamos mencionando. Sansón, hermano, fue un juez que Dios le usó de una forma tremenda y maravillosa. Juzgó a Israel, venció a los enemigos, pero lamentablemente el pecado que había en él, la naturaleza que había en él, llegó a dominar más que lo que Dios quería hacer en su vida. Eso es algo que me impactó cuando el Señor me lo dijo. Oye, hermano, pues yo decía, pero Señor, tú levantaste jueces y estos, en lugar de buscar el cambiar, el que su naturaleza fuera transformada, la naturaleza de ellos no podía cambiar. ¿Por qué? Y el Señor literalmente así me dijo, porque no hay hombre y mujer que pueda cambiar o transformar la naturaleza de nadie. No importa quién gobierne, no importa quién sea presidente en una nación, jamás podrán cambiar al ser humano. Porque el único que tiene ese poder, el único que tiene esa autoridad, se llama Jesucristo de Nazaret y nadie más. Se podrán poner leyes, hermano, yo no voy a hablar de ninguna nación, pero hay naciones como en la que vivimos. Todos los días surge una ley nueva. Todos los días, hermano. Y sin embargo la gente sigue robando. ¿O no? Sí, y mire, hermano, no importa cuántas leyes, no estoy ni a favor ni en contra de lo que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Pero no importa cuántas leyes se pongan para, ¿cómo es que se dice? Para controlar las armas. El ser humano que quiere matar a alguien va a encontrar la forma, ¿o no? Hasta de un uñazo van a matar a alguien, hermano. Se van a dejar crecer la uña así, van a decir, no tengo pistola, pero tengo uña. Hermano, la realidad es esa. ¿Por qué? Porque las leyes no cambian. Lo que cambia es la gracia y la misericordia de Cristo Jesús en tu vida. Por eso cuando miro esto digo, Señor, qué impactante. Estos hombres, estas mujeres eran juzgados, guiados por otros hombres que tú utilizabas, pero más sin embargo ellos se inclinaban una vez más hacia esa naturaleza que todos tenemos. Todos tenemos la misma naturaleza que Israel tenía y tiene, ¿o no, hermano? Todos los que estamos aquí, es cierto, hemos aceptado a Cristo Jesús, es cierto, le entregamos nuestra vida, es cierto, levantamos nuestras manos, le adoramos, nos derramamos en nuestra alma delante de Él, nos arrodillamos, le clamamos, pero seguimos teniendo una naturaleza caída, la cual muchas veces nos llevan a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios y en contra de la naturaleza de Él, ¿o no? Es así, hermano.
Lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, eso es así, hermano. La palabra claramente nos dice que nosotros tenemos naturaleza caída y que Cristo Jesús, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, tiene una naturaleza pura, santa y gloriosa, la cual puede activar en tu vida, la cual puede hacer la obra, pero requiere algo de ti y de mí. Esa es la realidad. Hermano, yo venía pensando en el vehículo y decía, Señor, qué tremendo. Muchas personas han dado, ¿cómo es que se dice, hermano? Diluido el evangelio. O lo han llevado el evangelio a puras cosas terrenales, como usted puede llegar a ver en el libro de Jueces. En los libros del Antiguo Testamento, Israel se había volcado pura y exclusivamente a lo terrenal. Cuando ellos dicen queremos un rey, que están demostrando de que ellos no tienen un corazón o un ser volcado hacia Dios, hacia la vida espiritual, sino a lo terrenal, a lo que se ve. Hoy en día usted sabe que los israelitas son hombres entre comillas especiales en el aspecto que ellos agarran $1 y lo transforman en 1000. Es impactante, hermano. Ellos, mire, yo conozco historias de hombres. Yo he trabajado con judíos, hermano, y ellos me han contado su historia, cómo han comenzado. Y digo, Señor, ¿por qué no me permites a mí sacar $1? Y a ver, Señor, ahora que se torne 1000, ¿verdad? Y nada, y de repente desaparece el dólar entero. Pero la cuestión, hermano, cuando uno mira, dice, Señor, ¿por qué es eso? Porque ellos se volcaron a una parte que es cierto, yo quiero que mi pueblo sea próspero, pero mi interés no está pura y exclusivamente en la prosperidad como se predica hoy en día. Usted sabe que hoy en día, hermano, le dicen haga un pacto con Dios, pacte con Dios y Dios le va a dar más. ¿Es así o no? Hermano, si eso fuera cierto, todos estaríamos haciendo pacto y recibiendo dinero a cada rato. Pero la realidad es que lo que Dios quiere es que tú entregues tu alma, tu corazón, la pongas delante de Él. A Él no le importa el dinero, a Él no le importa el oro. Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando tú necesites, Dios te va a proveer. Oh, hermano, qué cosa hermosa que Dios que tenemos. Que cuando tú estás, mira, hermano, metes la mano en el bolsillo y sacas pelusas. Mete la mano en el bolsillo y vas a ver. Y sacas pelusas de ahí, dice Dios, no tengas pena, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas, porque Él se ocupa, Él no se preocupa, Él se ocupa de su pueblo. El preocupado o la preocupada eres tú, porque no confías. Pero el que confía en Jehová sabe que Dios provee, aunque le vengan ya a querer cortar la luz, hermano, Él sabe, Señor, tú proveerás. Y Dios obra. Hermano, yo miro esto y digo, Señor, como una nación, como un pueblo que vio tu poder, vio tus milagros, vio tus maravillas, vio las correcciones, porque para este capítulo 10 ya había pasado mucho tiempo donde Dios había estado corrigiendo al pueblo, colocando a los enemigos sobre ellos para que ellos entendieran. Mas sin embargo, todo el libro de Jueces es la misma historia. Dios levanta a un juez, los libera y a los pocos años caen otra vez. Y así so on, continuamente. Y dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Es culpa de los jueces? ¿Es culpa de Dios? ¿O es culpa de la naturaleza en la que estamos metidos? Esa es una realidad, hermano. Tenemos que ser realistas en el aspecto de que, Señor, mi naturaleza siempre está dirigida hacia el mal. Dios lo dijo cuando se cansó de la humanidad. Lea el libro de Génesis. Lea el libro de Génesis y dice claramente, me cansé porque el corazón del hombre está inclinado a la maldad desde su juventud. O sea, hermano, no me vengas con que, no, yo ya soy santo, cuentos de la abuelita. Tu corazón y mi corazón están inclinados a la maldad. Eso es así, hermano. Pero tenemos un Dios grande, fuerte y todopoderoso, que no importa cuán inclinado esté tu corazón a la maldad, Dios te dice, yo puedo cambiarte, puedo transformarte, puedo hacer la obra que nadie puede hacer. No estás condenado ni condenada a la maldad, porque Dios envió a Cristo Jesús
tu Salvador, el que no peca, el que no ha pecado y jamás pecará, el que fue, el que es y el que vendrá, el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, hermano, venía casi soltando las lágrimas en el camino y le decía: Señor, qué cosa preciosa. Mi vida no está confiada en lo que un hombre pueda hacer. Mi vida no está confiada en lo que una mujer pueda hacer en mí. Oh, no, 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 no. Mi alma, mi espíritu y mi corazón confían en ti, porque tú eres el Todopoderoso, el que tienes control del alma, el que tienes el control de mi corazón. Yo sé que soy pecador. Dígalo conmigo: sé que peco. Sé que pecamos, hermano. Lo sé, se lo digo. Mire, abro mi corazón. Hasta aquí nomás, no mucho. Abro mi corazón delante de usted. Soy un ser humano como cualquier otro, pero todos pecamos. Pero, hermano, tenemos la ventaja que si vamos a Cristo Jesús, no solamente te perdona tu pecado, te dice: ven que te tomo como el alfarero toma el barro y te empiezo a moldear, y sacará las basuritas que hay en nuestra alma, nos desarmará una vez más, pero nos volverá a moldear hasta que saque todos los defectos y todos los impedimentos que haya en tu interior, para que se pueda manifestar el Hijo y la hija de Dios que eres delante de Él. Oh, hermano, qué cosa preciosa. Juan capítulo número 1 lo dice claramente: aquellos que le han entregado su vida, aquellos que han confiado en Él, Él los hará hijos de Dios. ¿O no? Yo sé que usted me diga: pero hermano, así no dice. Lea, yo se lo estoy parafraseando. Lea y va a ver que a todos los que creyeron en Él les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos están moldeando, nos están formando, nos están haciendo, hermano. Y dice: pero hermano, ¿por qué tantos golpes? Porque de repente voy caminando y ¡pum!, me dan un golpe. Ay, y hermano, y de repente el enemigo ataca. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no sea atacado por el enemigo? Levante la mano, por favor, para que ahí nomás acepte a Cristo y va a ver cómo le va. Qué bueno que es usted, pastor. Sí, hermano, yo soy muy amoroso. No, hermano, mire, digo: Señor, qué tremendo. Tú le envías a estos enemigos. ¿Cuántos eran, hermano? Dice aquí los sirios, hermano, Sidón, Moab, Amón, filisteos, hermano. Todos estos se levantaban en contra de Israel. Pero cuando Israel se volcaba a Dios, los enemigos de Israel eran disipados. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea es que nuestro corazón esté siempre dirigido hacia Él. Que sin importar lo que pase, no confíes en la fuerza del hombre, en el poder tuyo. Confía en Dios. Cómo me gusta esa alabanza, hermano, que dice: no confíes en tu prudencia. Confía en Dios, hermano, porque nosotros, humanamente hablando, a veces actuamos con prudencia. Pero a veces Dios nos dice: no confíes en tu prudencia, no confíes en tu inteligencia, no confíes en tu fuerza, confía en mí. ¿Por qué? Porque la obra solo Dios la puede hacer. Esa obra que Dios comenzó en tu vida no la hace el pastor, no la empezó el pastor, la empezó Dios. Tu alma le pertenece a Él, no le pertenece a un hombre. Eso es lo precioso. Y lamentablemente hay gente que quiere pertenecerle a alguien y pertenecer a una organización. Tú no perteneces a una organización, tú eres la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, dilo conmigo: iglesia de Cristo. Soy iglesia de Cristo, le pertenezco a Él. Él pagó por mi alma, Él pagó por mi espíritu, Él pagó por mi cuerpo. Él pagó por todo mi ser. Por lo tanto, Señor, tómame en tus manos y obra en mi vida. Si tienen que venir correcciones, benditas sean las correcciones. Me acuerdo cuando mi mamá me daba, hermano. Le conté a usted. A veces nos tiraba. ¿Cuántas hermanas se acuerdan? No sé si le llamaban así en su tierra o no, pero esos zapatotes que usaban las mujeres con unos, ¿verdad? No tacos, unas plataformas. Nosotros llamábamos suecos. Pero, hermano, algunos eran de corcho
y otros eran de madera. Y mi mamá, ella tan bonita, tan hermosa, siempre compraba de madera. Hasta el día de hoy voy a tener que preguntarle por qué, ¿verdad? Y a veces, hermano, vivíamos en un apartamento, mi mamá, mi hermano y yo vivíamos en un apartamento chiquitito, era chiquitito, hermano, y de repente veíamos que venía volando el sueco, hermano. Cuidado, y si lógico le sacábamos las pulgas a mi madre, hermano, era tremendo. A veces nos agarrábamos a golpes a propósito para hacerla enojar a ella. Y ahí venía mi mamá, un día se hizo nosotros le llamamos chicotes, un rebenque o un látigo chiquitito, ¿va? Y ahí venía ella a pegarnos con eso. Y yo la bendigo porque yo sé que cuando venía a darnos era porque quería corregirnos, porque nos amaba y nos ama hasta el día de hoy. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuánto más no voy a aceptar la corrección de ese Dios que me amó con amor eterno, que puso a su Hijo unigénito y entregó la vida de Él para darme salvación y comunión con Él? Yo tengo que entender que cuando Él viene y me corrige, lo hace porque me ama y porque me quiere demostrar que hay cosas en mi interior que me impiden llegar a lo que Él propuso en mi vida. Todos los que estamos en este lugar tenemos un plan de parte de Dios sobre nosotros. Así como Dios tenía un plan sobre Israel, mis amados hermanos, y que lamentablemente no se pudo cumplir en Israel, aunque ellos, escuchen, ellos clamaban por un Salvador, por un Mesías, y ellos tenían dos visiones del Mesías. Tenían la visión de un Mesías como rey y otro Mesías que vendría a dar la vida, y a veces no entendían qué era lo que sucedía. Ellos creían en dos Mesías: el que les iba a dar la liberación como nación. Escuche, hermano, por favor, Dios no quiere dar liberación como nación. Lo que Él quiere dar, una liberación interna que nadie puede lograr en la vida de nadie. Dios quiere liberarte de tu naturaleza, hermano. Esa naturaleza que nos lleva a pecar, esa naturaleza que nos lleva a ser desobedientes aunque no querramos. Porque somos desobedientes por naturaleza. Dios nos dice, camina por la derecha, y nosotros decimos, pues, vamos a probar por la izquierda. Porque a lo mejor corto camino. Uy, hermano, cuánta gente conozco que el Señor le ha dicho, espera, tranquilo, no te lances, espera. Y ellos se lanzan a hacer cosas que todavía no era el tiempo, que a lo mejor eran llamados para hacer, pero no en ese tiempo. Dios quiere que esperes. ¿Por qué? Porque en la espera lo primero que se consigue es firmeza. ¿Me está entendiendo? En la espera lo que se consigue es echar raíces en el Evangelio. Yo se lo he dicho, hermano, me regalaron un arbolito de, ¿cómo es que le llaman? Toronja. Se lo conté, ¿se acuerda? Y hermano, y allá por San Bernardino cayeron unas tormentas como no se imaginan. Y yo dije, ya estuvo con este que no crece ni nada. Pero ahí está, hermano. Ahí está firme. Y el otro día, hace unos días atrás, fui a mirar allá atrás al arbolito, hermano. Y venía con unas raíces así cortitas, chiquitas, porque lo habían cortado. Pero ahora cuando lo miré, ya había echado buenas raíces. Y dije, a este no lo arranca. Por más que esté chiquito, no lo arranca ningún viento. ¿Por qué? Porque echó buenas raíces. Antes de empezar a echar los frutos, echó raíces. Hermano, escuche, por favor, antes de que se manifieste para lo que Dios te ha llamado, lo primero que necesitas echar en tu vida espiritual son raíces. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos de Efesios capítulo número 4, vengan las tormentas, los vientos de doctrinas raras y extrañas, no seas jalado de un lugar para otro, sino que estés firme en el lugar que Dios te ha establecido. Cómo me gozo, cómo me deleito en ver hermanos que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años aquí en la congregación, hermano. Y dice, hermano, a veces yo le pregunto, ¿vos cuándo viniste? Yo vine en el siglo pasado, aleluya. Pero les digo, ¿en qué siglo? ¿18, 19, en el siglo 20? ¿En qué siglo viniste, hermano? Pues ya tienen cara de viejitos, aleluya. Cuando miro eso digo, Señor, qué cosa preciosa. Que no importan los sacudones, ellos están aquí.
Y ellos van a dar los frutos que tienen que dar, hermano. Eso es lo que veo en Israel. Israel, lamentablemente, en la época de este libro, no supo echar raíces en Dios. No supo echar raíces en lo que Dios estaba estableciendo como doctrina para la vida de Israel. Mas ellos empezaron a mirar en otros lugares. Y por eso eran llevados de un lugar para otro. Usted ve que adoraban a los dioses de Moab, a la diosa, ¿cómo se llama? Astarot, hermano, a los dioses de los sirios, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab. Hermano, así hay muchos cristianos. Es triste, pero es una realidad. Hoy hay cristianos que, aunque no le adoran a las imágenes, lamentablemente su corazón no es 100% para Dios. Lamentablemente está compartido o con el amor de su vida, que es narigón, panzoncito, pelón, chaparrita, chimuela. Pero hermano, no, mi corazón no puede estar en mi esposa. No, cuidado, yo amo a mi esposa. Amén. Espero que usted también, varón que está aquí, ame a su esposa, porque la palabra nos lo exige. Y mujer que está aquí, espero que se sujete a su marido. Si yo me sujeto pero no lo amo porque la palabra me dice, no me dice que lo ame. No. Ama a tu prójimo y a tu próximo también, ¿verdad? Pero mire, hermano, la realidad es esa. La palabra claramente nos enseña: mi corazón no puede estar en mi esposa, mi corazón no puede estar en mis hijos y en los nietos que todavía no tengo y me reniego a tener. Hermano, no puede estar allí. Tiene que estar en Dios, porque el día en que desviemos nuestro corazón hacia otro lado, Dios tendrá que corregirnos, porque Dios nos ama y quiere que seamos solo para Él 100%. Amén. Porque si no, hermano, Dios te va a entregar a tus enemigos. ¿Será? Pues lea 1 Corintios capítulo número 5. ¿Lo ha leído? Ya no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la gracia. 1 Corintios 5 habla de la gracia, del amor, de la misericordia. Ahí había un joven que tenía a la mujer de su padre, y somos todos adultos aquí, amén. Y tenía relaciones con esa mujer. Y Pablo dice: al tal yo ya lo entregué a Satanás, para que su alma sea salva en el día del Señor. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! Y usted, pero lo entregaron a Satanás para que se lo suenen, para que se lo sacudan y no para que se pierda. Lea, por favor, hermano, cuando Dios nos sacude, cuando Dios permite que algo llegue a nuestra vida, es porque tiene un propósito de corrección. Dios quiso corregir a Israel, no una vez, ni dos, ni 10, quiso corregirla cualquier cantidad de veces, hasta el punto que Dios tuvo que decir: estoy cansado. Usó una palabra más fuerte, pero no la puedo usar porque hay gente que va a decir: ay, pastor, ya se pasó, ¿verdad? Pero hermano, no, Dios se hastió, se cansó de los sacrificios, porque dijo: yo no quiero sacrificios, lo que quiero es obediencia. Lo más importante para Dios es tu obediencia, porque si no obedeces, te tienen que poner en ¿cómo es que te dije, hermano? En correcciones. Y las correcciones no nos gustan porque duelen. Y a veces somos tan duros, hermano, que creemos que cuando Dios nos corrige es porque ya no nos ama. No, hermano, la palabra dice claramente que Dios corrige a los hijos. Los bastardos no duran en la casa, pero los hijos sí. Como el hijo pródigo se fue de la casa porque quería vivir su vida con libertad y se dio cuenta que el mejor lugar era la casa de su padre. Porque en la casa de su padre no era solo porque había dinero, porque había prosperidad, porque en la casa del padre estaba la corrección, la guianza, el camino correcto. Hermano, si estás pensando en algo diferente, hermano, déjame decirte: en el único lugar que vas a recibir corrección de amor y de misericordia es en la casa de tu Padre, que Él te ha traído con el único sacrificio, el cual es Cristo Jesús.
Por lo tanto, hermano, yo sé que nuestra naturaleza se lo decía, porque la naturaleza de ellos en este capítulo es lo que refleja, en este libro es lo que refleja. Los israelitas, un pueblo especial, un pueblo amado por Dios, un pueblo elegido, escogido, hermano, un pueblo que salió de un milagro, ¿o no? Es un pueblo, hermano, que no tendría que haber existido jamás, mas sin embargo Dios lo hizo existir. ¿De dónde? De un anciano de 90 y algo de años y de una mujer que era estéril. Ese pueblo no tendría que haber existido, mas sin embargo hasta el día de hoy sigue existiendo. ¿Por qué? Porque Dios les ama. Tú y yo ya tendríamos que haber perdido nuestra vida, saber dónde, mas sin embargo Dios por su amor y su misericordia hoy te tiene en este lugar y hoy te está hablando y te está diciendo te amo y por eso te corrijo y te corrijo porque te amo. No pongas tu mirada en ningún otro lugar, en ninguna persona, en ningún hombre, en ninguna religión. Pon tu mirada en Cristo Jesús, que no solamente es el autor y consumador de tu fe, es el que te guía, el que te enseña, el que cambia tu naturaleza. Hermano, tú y yo dejaremos de ser pecadores un día para poder ser plenamente santos conforme a la imagen del Hijo del Dios viviente. Oh, ese día será glorioso. Oh, hermano, ese día en que aparezca el Señor en las nubes, hermano, y los muertos resuciten y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será glorioso, será majestuoso. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa quedará atrás, hermano, quedará en la historia y de ahí en adelante seremos perfectos como Dios desea que seas perfecto. Siempre tengo que repetir este versículo, hermano, porque la gente dice, ay, hermano, no, perfecto, no. ¿Cómo que no? La Escritura dice claramente, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ser perfectos, pero cuidado, no quiero que me vaya a malinterpretar porque ya hay gente en YouTube que está diciendo, ve. No, hermano. No vamos a ser perfectos como Dios, porque seguiremos siendo creación por toda la eternidad. Amén. El único perfecto es Dios. Usted será perfecto, pero Él es 3 veces perfecto. Él es la perfección encarnada. Aleluya. Y a ti te van a llevar a una imagen preciosa. Pero necesitas, como en algún momento lo he dicho, necesitamos pagar el precio. Y pagar el precio es dejar que Dios haga la obra. Es dejar que Dios te tome y que si tiene que podar algo, que Él lo pode. Aunque te duela, hermano, aunque te duela, aunque te saque las lágrimas, aunque sientas que te están humillando más allá, no te preocupes. Dios nunca va a hacer algo que te vaya a dañar y destruir. Todo lo que Dios haga es para la edificación de tu vida y para que la imagen de Cristo sea plasmada de tu interior hacia afuera. Hermano, por eso le dije al principio, antes de entrar a la prédica, Dios tiene algo glorioso para tu vida en el día de hoy. Pero todo comienza con una decisión nuestra, de nadie más. Estos hombres que rigieron o que gobernaron o que juzgaron sobre Israel no pudieron cambiar jamás la naturaleza de Israel. Por más que ellos quisieran, por más guerras que tuvieran victoria, no podían hacer absolutamente nada. Y es lo que Dios quería mostrarle a Israel, porque Dios sabía que en un momento iban a pedir un rey. Si Dios lo sabe todo, hermano, es así. Dios sabe absolutamente todo y Dios sabía que iban a pedir un rey, pero Dios ya les estaba mostrando que ni siquiera un rey podía hacer algo por la naturaleza de ellos. Puso a Saúl, hermano, no pudo hacer nada. Nada, al contrario, los llevaba a derrotas. Escuche esto, por favor, perdieron el arca con Saúl. Luego quitan a Saúl y ponen a David. Hermano, podemos hablar muchas cosas hermosas de David, pero la realidad es esta: David no logró cambiar la naturaleza ni siquiera de su propio hijo. ¿O no?
Hermano, a su propio hijo le dejó la corona, a su propio hijo le dejó el manto, le dejó el trono, le dejó Israel, le dejó todo. Mas sin embargo su hijo llevó al desvío total de Israel, porque luego él se desvió a adorar los dioses de sus mujeres. Oh, hermano, por favor. Y luego viene Roboam, el que divide el reino. ¿Qué rey pudo hacer algo por Israel? Ninguno. El único que podía hacerlo, lo rechazaron. Al único que podía hacerlo, lo clavaron en la cruz. Hermano, por favor, el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz, pero que ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. No desvíes tu mirada, no desvíes tu corazón, no confíes en nadie. Tu vida espiritual no se la confíes a nadie. Hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, no se la confíe a un hombre, confíele su vida a Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no podemos pedirle un consejo a un pastor, no me vaya a malinterpretar, pero yo no le confío mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos, ¿o no? Es así, hermano, fallamos. Y a veces hasta damos un consejo equivocado. Entonces yo ya no me acuerdo dónde predico, hermano, lo que predico. ¿Por qué? Porque como predico aquí, también allá. Digo, pues a veces me olvido de lo que, no de lo que prediqué, sino dónde lo prediqué. Pero hermano, por las dudas, no sé si lo prediqué aquí o allá, pero se lo voy a refrescar. Hermano, usted y yo tenemos que entender que no importa quién es el que esté adelante. Cristo es el que está gobernando sobre mi vida. Él tiene que tener el control de mi ser en todo momento. Pero hermano, hay veces que el control lo tomo yo. ¿O no es así, hermano? A veces tomamos nosotros el control y nos va como nos va por esa causa. Y dice, Señor, ya no me alcanza para nada, Señor. Pero examínate. Porque probablemente Dios te esté cortando, cerrando el grifo, decía mi papá. A lo mejor Dios te está cortando los víveres a propósito para que empieces a examinar tu vida y le digas, Señor, ¿sabes qué? Puse mi mirada en otro lugar, perdóname. Y Dios quita las trabas. Ojo, hermano, hubo una época en que yo sentía que no avanzaba espiritualmente. Esto le estoy hablando hace por lo menos unos 25 o 30 años atrás. Sentía que no avanzaba espiritualmente, que estaba estancado y que hacía todo lo que hacía, hermano. Y disculpe, no me creo el mejor santo, pero le voy a contar lo que hacía. Ayunaba, oraba. Eso no quiere decir que no lo hago, hermano. Ayunaba, oraba, de acuerdo, leía la palabra, asistía a los servicios, levantaba mis manos, me derramaba delante de él. Hacía todo lo que podía hacer, hermano, pero sentía que mi vida espiritual estaba estancada. Y de repente un día le clamé llorando y le dije, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? Y el Señor me dijo el por qué. Cuando quité eso de mi vida, fue como cuando se abre una puerta, hermano, y uno tiene acceso libre para poder entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Israel estaba trabado. Israel no podía crecer y desarrollarse, no podía, hermano, escuche, no podía disfrutar lo que Dios le había entregado. ¿Qué era lo que le había entregado? Una tierra donde fluía la leche y la miel. ¿Es así o no? Dios te entregó una tierra donde hay abundancia. La abundancia, mi amado hermano y hermana, aquí se encuentra. En este lugar está la abundancia, hermano, no en ningún otro lugar, no en la televisión, no en las novelas, no en ningún otro lugar. Solo en la palabra de Dios está la vida abundante que Dios quiere para ti. Pero si tú no la empiezas a aplicar y no quitas las trabas, pregúntale al Señor qué es, y a lo mejor hasta ya lo sabes. Pero como te encariñaste con la traba, no la quieres quitar. Oh sí, hermano, hay gente que se encariña con la traba, hermano. De repente, yo no estoy hablando de nadie, no conozco a nadie, a la vida de nadie, amén. Pero hay varones que se han trabado porque miran a la muchachita y están pensando ahorita en la muchachita. En lugar, ya cayeron varios de ahí atrás. Escuchó el somatón. Y hay muchachitos que están pensando en la muchacha y la muchacha en el muchachito.
en lugar de pensar y meditar en la palabra de Dios. Oh, hermano, yo tengo para contarle, hermano. ¿Tenemos 2 horas más? Sí, hermano. Tengo para contarle, hermano. Era soltero, feliz, alegre. Tenía cabello, hermano. No tenía panza, aleluya. Y ahora me miro en el espejo, pero hermano, me acuerdo, estábamos sentados por ahí como en la cuarta, quinta línea, hermano. Y estaba la que hoy es mi esposa, estaba sentada al lado mío. Y ahí estábamos escuchando la prédica, hermano, de un hermano que no era el pastor de aquí, sino que había sido invitado. Y de repente empezó a predicar, y cuando lo escucho predicar, miro la cara de Tere, así se llama mi esposa. Miro la cara de Tere y la miro y esta me va a dejar hoy. Y esta me va a dejar, Señor, ayúdame. Terminamos, hermano, y como cachó la prédica al revés, y yo ya la tenía el ojo, viene y me dice, ¿sabes qué, Fernando? ¿Qué? Mira, mejor hasta aquí. Y en guerra avisada no cae muerto, pero ahí caí, hermano. Y me dejó, hermano. Escuche, a veces por no prestar como corresponde atención a una prédica, la podemos tomar al revés y no entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso cuando usted viene a este lugar a escuchar, alabar y adorar a Dios, ponga todo su ser en lo que estamos haciendo, porque el enemigo puede tomar las palabras de Dios y tergiversarlas. ¿O no? ¿No fue lo que hizo con Eva? Hermano, yo no estoy hablando mal de mi esposa, no, que Dios bendiga a mi esposa, porque es una bendición hasta el día de hoy para mi vida. Sinceramente se lo digo, hermano. Pero todos, así como yo, he cometido errores con ella y de repente me he equivocado en algo, claro, alguna vez en toda la vida, pero hermano, me he equivocado alguna vez en algo. Qué lata va casarse con ese viejo, qué lata va. No, hermano, pero lo que miro, digo, Señor, si nosotros pusiéramos la atención que todo esto merece, nuestra vida sería diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios determinó victorias para tu vida y para la mía. Dios había determinado victorias para Israel, pero Israel puso su mirada en otros dioses. No pongas tu mirada en ningún otro lugar. Pon tu mirada en Cristo Jesús. ¿Quieres las grandes cosas que Dios te prometió? ¿Quieres las grandes cosas que Dios te prometió? ¿Quieres presencia de Dios todos los días de tu vida? ¿Quieres esa arca? Permítame utilizar esta figura. ¿Quieres esa arca en tu hogar donde tus hijos no puedan soportar la presencia de Dios y caigan arrodillados alabando y adorando a Dios, y que haya transformación en tu cónyuge, en tus hijos y en toda tu familia? Entonces pon tu mirada en Cristo Jesús. No. Ama a tu prójimo, no me vayas a malinterpretar. Ama a tu prójimo, ama a tu esposa, a tu cónyuge, ama a tus hijos, ámalos. Pero sobre todas las cosas, ama a Dios. Cuando tienes que sacudirte de alguien, sacúdete de alguien. ¿Por qué? Porque si no lo haces, va a ser tu traba y no te va a permitir crecer y desarrollarte. Dios tiene cosas grandes para tu vida y para la mía, hoy, mañana y siempre. Hasta que el Señor venga, cosas grandes y gloriosas van a ocurrir en nuestra vida. Pero tenemos que entender esto: no puedo desviarme con nada. No puedo mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Oh, hermano, porque yo sé, porque me ha ocurrido y sé que le ha ocurrido a usted, cuando miramos para otro lado, la corrección de Dios viene sobre nuestra vida. Si te han corregido, gózate, deleítate. Si te están corrigiendo, pero hermano, es que me duele aquí, hermano, gózate, deleítate. Es que hermano, tengo una enfermedad. ¿Te están corrigiendo? Sí, hermano, gózate, deleítate, porque eres hijo, eres hija. Al fin y al cabo la enfermedad se va a ir como vino. ¿Es así o no? Pero cuando eso se vaya, hermano, te vas a dar cuenta que bien vale la pena obedecer a Dios
y estar en sus caminos, porque nos lleva a los momentos más grandes y gloriosos. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie, mi amado hermano. Cuando leo el libro de Jueces, no veo ninguna otra cosa que no sea el amor de Dios por su pueblo. Es cierto, veo un pueblo que desobedecía a Dios. Veo un pueblo que era subyugado por sus enemigos. Veo un pueblo que a veces no tenía ni siquiera hierro para poder arar. O con el hierro de los arados para poder afilarlo tenía que ir con los filisteos. Un pueblo que había sido colocado en una tierra donde le iba a fluir la leche y la miel, donde iban a ser prósperos y promesas de Dios, que todo lo que hicieran prosperaría. Pero ellos pensaron que iban a prosperar fuera de lo que Dios había establecido en comunión para con ellos. Hermano, no puede haber prosperidad si no hay comunión con Dios. Podrás tener prosperidad económica, pero tu alma se va a empobrecer, porque lo único que enriquece el alma, lo único que enriquece al espíritu del ser humano es la comunión que tenemos con Dios. Las riquezas terrenales pierden totalmente sentido cuando no hay comunión con Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque todo eso aquí se va a quedar. Porque todo eso hoy lo tenemos, pero mañana no. O hoy no lo tenemos y mañana probablemente lo tengamos, pero pasada mañana ya no lo tendrás. Porque todo lo de esta tierra es pasajero. Lo único que permanece es su presencia. Lo único que permanece en tu vida es tu comunión con Él. Es lo que más vale y por lo cual se ha pagado un precio altísimo, que es la sangre de Cristo Jesús. Para que puedas tener comunión con Él, para que puedas valorar lo que verdaderamente es Dios para la vida del que le entrega su alma y todo su ser. Oh, mi amado hermano y hermana, Israel se dejaba. La palabra es fuerte, pero tengo que decirla. Se dejaba embrutecer por las nieblas o las nubes que venían de las naciones de alrededor. Se dejaban deslumbrar por lo efímero, por lo pasajero. Pero tú y yo no hemos sido llamados a deslumbrarnos por lo pasajero, efímero, por aquello que pasa y se desvanece como la bruma de la mañana. Tú y yo hemos sido llamados para obedecer. Hemos sido llamados para entregarle nuestra vida y que Él nos guíe y nos lleve a ese lugar tan grande y maravilloso que con su muerte y su derramamiento de sangre rompió, cortó el velo de arriba hacia abajo, para que tú y yo tengamos entrada todos los días de nuestra vida a su presencia. No para que pensemos en el dinero que necesito o la sanidad que necesito primero y principal, para que pensemos estar en comunión con Él. Sin comunión no hay tierra en abundancia. La tierra en abundancia se puede secar. Los ríos se pueden secar, los árboles pueden que ya no den fruto, pero probablemente es porque no estamos en la comunión que Dios quiere que tú y yo tengamos. Oh hermano, hermana, aprendamos de Israel. Lo que Dios quiere en tu vida es comunión con Él, y entonces en la tierra que estás producirá el fruto que tiene que producir. Serás rico en abundancia.
espiritualmente. Oh, tus enemigos caerán, tus enemigos desaparecerán. No habrá quien pueda hacerte frente, porque estás en comunión con Dios. No estoy diciendo que los problemas no van a llegar. Los problemas no, eso sí van a llegar. Los problemas llegarán, pero tú jamás serás conmovido, porque has edificado, echado raíces en aquella roca grande y gloriosa, majestuosa. ¿Quieres acercarte al altar? ¿Quieres acercarte aquí al altar y decirle: Señor, quiero estar en comunión contigo? Señor, aquí está mi vida, todo mi ser. Porque lo que más vale para mi vida, lo que más vale para mi ser, es estar en comunión contigo. Oh, bendito Dios. Mientras usted pasa aquí al frente, cantemos una alabanza y luego ministramos. Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, por eso una nueva canción, y vengo a entonar con el corazón. Dile, solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor. Te amo, bendito Dios. No dependo de mí mismo, solo me lo dices tú, y por eso elevo a ti mi voz. No podré Pagar tanto favor, nunca podré pagarte lo que pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción, vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo. oh Señor. Nada tengo de mí mismo, solo me lo dices tú, y por eso elevo a ti mi voz. Oh, sí, bendito Dios. Recuerda esto, mi hermano y mi hermana, y dilo convencido con tus labios: Dios conmigo está. Dilo, acércate. Dios conmigo está. Yo sé que estás conmigo, Señor. Y si hoy tomas la decisión y pones por obra lo que tienes que hacer, días de victoria y de gloria vendrán sobre tu vida. Oh, hermana, en el nombre de Jesús, el Señor ha preparado algo y hoy te dice: quita de ti eso que estorba, para que yo pueda derramar mi gloria y se cumpla sobre ti lo que he prometido. Oh, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, 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 hermano. En el nombre de Jesús, tú que estás aquí adelante, recibe, recibe la confirmación de que Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, y que eso que van a hacer en tu vida en unos días no hallarán
absolutamente nada, porque el Señor ya ahorita, en este instante, está haciendo la obra que tiene que hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la mano de Dios entre en tu cuerpo en esta hora y que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que moldeen en tu cuerpo, que tienen que moldear. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, oh Dios, obra en la vida de tu pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Dios comenzó esa obra, los impedimentos los quitas tú y Dios se encarga del resto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a los que están aquí adelante, los que están en sus bancas, en sus lugares. Extiende tu mano de bendición sobre los que están viendo a través de internet. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la obediencia sea lo principal en nuestra vida, que la comunión, dile, la comunión contigo es lo esencial, Señor. De hoy en adelante no hay otra cosa más importante en mi vida que estar en comunión contigo, Padre. Oh bendito Dios, en la comunión me enseñarás, en la comunión me corregirás, en la comunión me guiarás, en la comunión me vas a dar crecimiento y en la comunión arrancarás esa naturaleza pecaminosa que hay en mi ser. Oh bendito Dios, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Padre, porque nos has enseñado tu poder y tu gloria, porque hasta aquí nos has sostenido. Oh sí, bendito Dios, vas a obrar en gran manera, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra y a seguir adelante en tu nombre, Señor. Te damos a ti las gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y prepara nuestras vidas para el servicio de hoy en la noche, Padre. En el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice...